estoy trabajando por una cosa que otra persona puede imprimir, ilimitado. A través de la inflación nos está robando nuestro poder adquisitivo, que en definitiva es nuestro trabajo, es nuestra energía. Entonces, cuando te dicen, no, es que no está respaldado por nada Bitcoin. Bueno, claro, la respuesta directa de eso tiene que ser, ¿y el dólar en qué está respaldado? ¿No? La página de Wikipedia que describía Bitcoin se cerró porque consideraron una estafa al principio. Y ahora resulta que Wikipedia acepta donaciones en Bitcoin. Yo creo que hay una frase que es un poco que el economista es el último en entender Bitcoin. Bien, ya vais viendo que aquí en Value School, aunque, bueno, el curso, aunque se hace en Value School, la Casa del Value Investing y Francisco García Paramés y Cobas patrocinan la semana, no hablamos solamente de inversión en valor, ni siquiera solamente de acciones. Esta mañana vimos ya la inversión indexada, hemos visto con Gregorio los dividendos y él decía que los fondos no le gustan nada. Vamos a hablar ahora de otro activo, un activo digital muy particular que es Bitcoin. Y todos habéis oído, bueno, ¿alguien no ha oído hablar de Bitcoin? Es una pregunta retórica porque sé que todo el mundo lo conocéis. Esta sesión se titula ¿Por qué Bitcoin es la mayor revolución financiera de nuestro siglo? Leopoldo Moreno de la Cova es el invitado, es un economista, es divulgador y está especializado en Bitcoin y es un divulgador reconocido por su defensa de la soberanía individual. También es docente en la Universidad de las Hespérides y actualmente es Head of Spain de LTP, el mayor broker institucional de Asia. Es la primera vez que viene a Value School y es un placer tenerle con nosotros. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de saludarte. Igualmente. Gracias por participar. Haremos lo mismo que hicimos con Gregorio y con otros ponentes. Cuando tengáis una pregunta, levantéis la mano y os pasamos un micrófono y lo mismo digo a la audiencia que está siguiendo la emisión desde casa. Bueno, Leo, vamos a ver. El sistema para ti es una especie de fraude de ley que nos roba el tiempo, que nos roba la vida, creando inflación. Pero estos son palabras como muy, muy alarmistas. Explícanos por qué las defiendes, por qué lo sostienes. Bueno, sí, o sea, son palabras alarmistas, un poco como hipérbole para atraer la atención, pero al final sí que muestra una verdad que es que a través de la impresión monetaria, a través de la inflación, nos está robando nuestro poder adquisitivo, que en definitiva es nuestro trabajo, es nuestra energía. Si yo soy una persona que soy un obrero o un pintor o alguien que no tenga ningún tipo de conocimiento de inversión financiera, y simplemente guardo mi trabajo, mi dinero y lo ahorro, voy a ver cómo al cabo de 40 años, cuando me jubile, mi dinero se va a haber comido la inflación gran parte de ese valor, de ese poder adquisitivo. Entonces, es importante saberlo y con motivo de esto surge un poco Bitcoin. O sea, al final, lo importante también para entender bien Bitcoin es que surge en 2008, después de los rescates bancarios, que se pagan entre todos, después de que nos digan que vivimos por encima de nuestras posibilidades, cuando simplemente la gente vive de deuda porque es lo lógico en un sistema donde el dinero cada vez vale menos, lo lógico es pedir prestado, intentar invertir mejor en vez de guardarlo, y vivimos una economía inflacionaria donde lo que se incentiva es el consumo y no el ahorro. Entonces, a raíz de todo este movimiento de la desconfianza en los bancos, de la desconfianza en el sistema tradicional, surge Bitcoin como una respuesta. Y Bitcoin lo que es un sistema limitado, donde solo hay 21 millones de monedas, donde no depende de un grupo reducido de personas, ya sea un banco central o lo que sea, que tenga el control sobre la moneda, y donde no hay censura. Es decir, como no hay un sistema de gobierno reducido por un grupo de personas, no tienen ningún tipo de control. No me pueden congelar la cuenta, no me pueden extraer mi dinero, no me pueden no prohibir mandar una transacción, y todo eso va un poco ligado. Al final puedes profundizar todo lo que quieras, porque eso va muy ligado a la libertad, va muy ligado un poco a tu soberanía individual y a la de no depender de un gobierno que pueda tener una mala gestión o que pueda ser corrupto o que pueda ser un poco todo lo que estaba oyendo que estabais hablando ya aquí de la corrupción y de la política, ¿no? Entonces surge un poco como esa respuesta, surge de una forma no tradicional porque a través de foros y un seudónimo y no se sabe bien quién lo creó, y entonces eso crea mucho rechazo, sobre todo al principio, de mucha gente institucional, de muchos bancos, de muchos países
que incluso lo prohíben y lo persiguen. O sea, por ejemplo, la página de Wikipedia que describía Bitcoin se cerró porque consideraron una estafa al principio. Y ahora resulta que Wikipedia acepta donaciones en Bitcoin. O sea, es totalmente 360. A mí no me dejaron abrir una sociedad en el Banco Santander porque estaba relacionado con Bitcoin, el objeto social de la sociedad. Y 2 años después, ahora tienen una página dedicada a explicar Bitcoin. No solo eso, sino que han pedido licencia para comprar y vender. Ahora promueven todo esto de Bitcoin. En cuanto pueden vender el ETF, en cuanto se lo pueden monetizar, de repente Bitcoin es un activo internacional estupendo que permite eh, diluir eficiencias, quitar intermediarios y es un poco el cambio de narrativa que estamos viendo en el mundo institucional, ¿no? Entonces yo creo que eso, a nivel, digamos, nosotros que vivís en Madrid, Europa, España, lo que sea, no veis ni esa inflación galopante como puede ser si vivís en Argentina o en otro país donde haya un 100% de inflación, em, pero está ahí y os va comiendo poco a poco todos vuestros ahorros, todo vuestro trabajo y es importante saberlo. Ya está, y saber que hay alternativas y que hay movimientos que surgen a raíz de esta manipulación del valor y de tu vida. ¿Estarías de acuerdo con la afirmación de que los ricos se hacen más ricos y que Bitcoin es un activo que permite que la clase media no se empobrezca? Sí, yo creo que sí. Si entra a tiempo, la respuesta es sí. Porque al ¿Entra final, a tiempo o qué te o sea, me refieres? refiero, al final, lo bueno de Bitcoin es que surge como una cosa un poco, digamos, antisistema, donde el sistema es la banca tradicional, em, y que todavía hay una barrera de entrada, ya sea intelectual y también regulatoria. Es decir, por ejemplo, a día de hoy en muchos países hay bancos e instituciones que no pueden tener, por tema de regulación, Bitcoin en su balance. No pueden tenerlo. Y ahora están encontrando formas de hacerlo indirectamente y por eso la acción de MicroStrategy que es el mayor tenedor de Bitcoin del mundo, la empresa, que mucha gente invierte en esa acción para tener de forma indirecta Bitcoin, ¿no? O tener exposición a Bitcoin. O por eso invierten en empresas mineras de Bitcoin para tener exposición de forma indirecta. Al final, yo creo que hay una frase que es un poco que el economista es el último en entender Bitcoin. O la gente, o la parte más intelectual son los últimos en entender Bitcoin o la gente más lista, digamos, dilo de la forma que quieras. Al final, cuando tú aprendes un poco a filtrar información, y eso es una cualidad seguramente de gente lista, que es que puede em, eh, descartar información no válida rápidamente. Es decir, yo me llega una cosa y veo rápidamente si es una estafa, si me la están intentando colar, si tal, de forma rápida. Entonces, al yo recibir Bitcoin, saltan todas las alarmas. Oye, una cosa que surge de Internet, de un foro, que es una comunidad opaca, que me estás diciendo que no hay ningún banco central detrás, ni ningún banco que lo haya emitido, ni ninguna empresa consolidada, no tiene digamos, una persona que lo respalde, no tiene un país que lo respalde, todo eso automáticamente hace saltar las Y alarmas, encima pero no es tangible tampoco. encima no es tangible. O sea, literalmente todos los checks, en plan de esto me chirría, lo hace Bitcoin. Pero hay que ver un poco más allá, hay que entender que, bueno, no sé hasta qué punto, pero bueno, en la escuela austríaca el punto fundamental, el punto número uno, es que el valor intrínseco no existe, ¿no? Entonces, cuando te dicen, no, es que no está respaldado por nada Bitcoin. Bueno, claro, la respuesta directa de eso tiene que ser, ¿y el dólar en qué está respaldado? ¿No? Y entonces, y en cuanto te empiezan a decir, no, porque hay un gobierno, un ejército detrás, bueno, ¿y qué pasa si esa moneda quiebra? ¿Cómo ha pasado en el pasado? ¿O qué pasa con todos esos países que también tienen gobiernos, que también tienen ejército y la moneda colapsa? ¿Qué pasa con Grecia en 2008? No hay que irse muy lejos, o sea, no hay que irse a Venezuela, no hay que irse a Argentina, no hay que irse a Zimbabue. O sea, ha pasado en Europa y puede haber un corralito, puede haber, bueno, hemos visto de todo, Es que ¿no? ya ha habido, ya ha pasado. Por eso, o sea, que al final se basa en lo mismo, que es en la confianza. Y en un caso con el dinero, con el dólar, con el euro, con el yen, es un poco la costumbre y la confianza en el sistema tradicional o sea, financiero. Y en el caso de Bitcoin es en las matemáticas y en la transparencia, que eso es lo más importante. Es decir, Bitcoin, yo puedo saber en cada momento cuántos Bitcoins hay en circulación, yo puedo saber todas las transacciones que se están haciendo. O sea, el Bitcoin es lo que es público, es una base de datos pública. Entonces, yo puedo ver todas las transacciones que se hacen en cada momento, cosa que no puedo hacer con el dólar, por supuesto. Yo no sé
ni qué cantidad de dólares hay exactamente, ni cuánto se transacciona, ni cuál va a ser la política futura de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo que afecta directamente mi poder adquisitivo. O sea, de 2020 a 2022 se ha impreso el 40% de todos los dólares que existen en el mundo, por la pandemia o por lo que sea. Pero eso es un cambio o sea, un cambio trascendental para la economía de cualquier país que dependa del dólar, incluso las que no. Entonces, ¿cómo puedo protegerme ante malas políticas monetarias de países, ante mala praxis y ante corrupción? Oye, pues tengo este activo que no depende de nadie, que es limitado, que no me pueden confiscar y no me pueden censurar. Y que de hecho, a día de hoy, pocas instituciones lo tienen, cada vez más, pero muy pocas. Y la gran mayoría, porque ya se ha emitido más del 95% de todos los bitcoins que habrá en el mundo. Entonces, todo ese bitcoin, un poco bueno, por cosas de la vida, pero se ha emitido y particulares son los que tienen gran parte, no las instituciones, ¿no? Aunque MicroStrategy tenga 800.000 bitcoins, pues sigue sin llegar ni al 5% de toda la emisión, ¿no? ¿Tú crees que el hecho de que la industria de servicios financieros, con los ETFs de Bitcoin, con toda la banca que ya en Estados Unidos acepta como colateral, por ejemplo, para préstamos hipotecarios, quizá parcialmente una parte esté respaldada por Bitcoin, es decir, que el mundo de las finanzas tradicionales ya lo acepta? Cuando Donald Trump ganó esta segunda votación, anunció que iba a hacer una reserva de Bitcoin para respaldar el dólar. Es decir, ¿piensas que todo eso, que el enemigo esté subiéndose a ese barco? Que de hecho, si sabéis, Bitcoin está ahora en unos meses bajistas. Mucha gente dice, no, no, es que están deprimiendo el precio para entrar a saco ellos, ¿vale? Es decir, ese es casi el mayor espaldarazo de que esto ha venido para quedarse y como ellos ya no pueden hacer nada por evitarlo, están queriendo meter el pie al mejor precio posible y eso demuestra, ¿qué más queréis saber? O sea, los malos se meten a comprarlo a saco, con malas artes. Sí. Pues mira, totalmente. O sea, yo monté un broker en 2022 aquí en Madrid, institucional, y lo vendimos a LTP, que es un broker asiático, ¿no? Que ahora se está expandiendo por Europa y por Latinoamérica. Y los fundadores son chinos, que ahora viven en Singapur. Em, y hablamos mucho de China y del control. Bitcoin se prohibió en China durante muchos años y de hecho sigue prohibido, lo que pasa es que hay como zonas grises. Y de hecho está prohibida la minería. Y me dicen estos chinos, me dicen, nosotros ya hemos entendido que lo que prohíbe China es algo bueno. O sea, ya lo hemos entendido. Porque, uno, prohibieron Google, YouTube, Facebook, todas las redes sociales en 2008. Han prohibido Bitcoin y lo prohíben cada año, porque cada año hacen un anuncio de se prohíbe Bitcoin, está prohibido y tal. Al final, lo que pasó con Jack Ma, el multimillonario de las personas más ricas del mundo, dijo algo en contra del gobierno, automáticamente, no solo desapareció, le congelaron su dinero, sus cuentas del banco, y casi, o sea, a lo mejor hace alguna aparición ahora, pero está desaparecido. O sea, esa persona realmente no tiene su dinero. Me hablaban de la prohibición que tienen para sacar el dinero, para comprar cualquier cosa tienen que pedir permiso, no lo pueden sacar. Y me decían, al final en China, quien de verdad es rico es el que tiene Bitcoin. El que tiene Bitcoin realmente puede sacar su dinero, no depende de pedir permiso, no le pueden congelar la cuenta porque una política arbitraria, porque se salga del tono y se salga del papel que tiene que hablar a favor del gobierno. O sea, entonces, si a mí me preocupa que entre la parte institucional o la parte gubernamental en Bitcoin, para nada. Yo creo que Bitcoin ya está lo suficientemente distribuido, como he dicho antes, más del 95% ya está en manos, ya está en el mercado y un gran porcentaje está en manos de particulares. Creo que esa descentralización va a seguir creciendo. Creo que era lógico y natural que entre la parte institucional, aunque todavía le queda mucho. Todavía hay muchísimo dinero que no quiere entrar en Bitcoin, porque sigue con el mismo estigma de la volatilidad, sigue con el mismo estigma de que no es algo que se usa para blanquear dinero, para criminales o tal. Tiene un poco esa narrativa que sigue estando en muchos sitios, aunque ya está BlackRock detrás, aunque ya está Santander detrás, aunque ya está tal, pero todavía hay mucho desconocimiento. Vale, pero me estarás de acuerdo en que Bitcoin, si tiene la palabra, vamos a preparar el micrófono, María Ángela, aquí hay 3 preguntas ya, en las primeras filas, 4. En la palabra Bitcoin está la palabra coin, que es moneda, intentó salir como si fuera un dinero, Ajá. pero se utiliza para muchas cosas menos para pagar. Déjame el cojín, porque claro, la gente dice,
Yo, ¿por qué me voy a pagar unas pizzas con un Bitcoin si me puedo comprar la pizzería entera Sí. la semana que viene? O sea, los precios que van. Es decir, Bitcoin, ¿para qué sirve? Porque Sí. desde luego como dinero, no. Pues mira, yo ahí no estoy de acuerdo en el sentido Venga, de, o sea, la definición de dinero es un poco abstracta. Está el buen dinero y el mal dinero. Entonces, yo creo que un buen dinero es también una buena reserva de valor. Yo creo que al final son tres cualidades, ¿no? Una unidad de cuenta, una reserva de valor y un medio de pago, ¿no? Quizá, y lo que tú te refieres es que como medio de pago ahora mismo no se utiliza porque la gente lo usa para ahorrar, lo usa como reserva de valor. Sí, dime. claro, déjame hacer. El hecho de que sea tan volátil, o sea, un dinero, y esto lo veremos, no sé si lo vamos a ver en alguna clase en concreto, pero para que algo funcione bien como dinero tiene que tener un valor estable. Si eso que utilizas como dinero no deja de apreciarse conforme pasa el tiempo, la gente lo va a acaparar y no lo va a gastar, Ujú, porque sería estúpido. ujú, Si yo compro una pizza hoy con ese dinero, que si lo mantengo dentro de un mes me compro 10 pizzas, pues no me la compro, me ujú, espero dentro de un mes y así sucesivamente. Los dineros que por el contrario no dejan de perder valor, la gente se los quita de las manos enseguida, ujú, porque yo no quiero guardar esto porque la semana que viene vale menos. Entonces, claro, mientras que Bitcoin no se estabilice, ujú. la gente lo va a acaparar porque mañana vale 10 veces más. Sí, Entonces, claro, por eso no funciona como dinero, que es una de las, o sea, no funciona como medio de intercambio. ujú, Ahora, la idea es, ¿puede funcionar como depósito de valor? Vemos que los euros no funcionan. ¿Por qué? Porque se bastardean, se vilipendian, como dicen los antiguos, ¿no? A la base de la impresión monetaria hace que cada día valga menos el euro que se emite. ujú. Entonces, ¿para qué vale, perdona que te haya No, 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 interrumpido, sin problema. Bitcoin? O sea, yo creo que el dinero, como a lo que tú te refieres, digamos, un dinero que queramos usar a diario, es Bitcoin es en potencia. Yo creo que ahora se usa sobre todo como reserva de valor, que es una función muy importante del dinero y muy Importantísima. importante de un buen dinero. Y yo creo que, por ejemplo, tenemos ejemplos. O sea, ese argumento se dice mucho en contra de Bitcoin y de que pueda ser dinero y que ha fracasado como dinero. Yo pienso que no es así y te explico por qué. Hay periodos en la historia, muchos, donde ha habido un patrón oro o un patrón muy parecido al oro, donde ha habido grandes periodos de desarrollo cultural, industrial, eh, o sea, artístico, de todos los sentidos, y donde ha habido una moneda fuerte, una moneda que se ha apreciado en el tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora decimos, bueno, si yo un dinero que cada vez vale más, mi incentivo va a ser ahorrarlo y me gasto otra cosa. Hago lo que puedo para no gastar esto. Y esto es verdad. Y lo podemos ver en países como Argentina, donde la gente ahorra en dólares y gasta la moneda local que no vale nada y que mañana vale X, que luego vale 10 veces menos. Y lo mismo pasa en mucho de África, la gente ahorra en dólares o en algo que cree que va a guardar su valor mejor en el tiempo. ¿Qué pasa? Que yo creo que no es compatible para nada porque si digamos que todo el mundo adopta Bitcoin, ahora mismo todos nosotros tenemos Bitcoin. Yo tengo euros porque tengo que tener euros. Es decir, si yo considero que la mejor moneda que puedo tener y la mejor reserva de valor es el oro, solo tendría oro. ¿Qué pasa? Que no tendría oro, digamos, si fuera un oro digital que no me pesara en el bolsillo y que pueda transferir a la velocidad de la luz, solo tendría oro. ¿Por qué? Porque eh, solo tengo euros porque tengo que gastar los euros, pero si yo tengo oro, usaría oro. Igual que la persona en Argentina solo tiene pesos argentinos porque tiene que usarlos para comprar en el supermercado. Si no, tendría todo dólares. Y si no, si cree que el oro es mejor, solo tendría solo oro. Y si cree que Bitcoin es mejor, solo tendría Bitcoin. Entonces, yo creo, yo digamos, hay mucha gente, y esto me lo decía, por ejemplo, mi hermano que vivía en África, y me decía, él estaba en la moneda local que era el CEDI, ¿vale? Que había, pues llegó a tener un 100% de inflación en 3 meses. Qué burrada. Y él, pues decía, al final de mes, en el negocio que tenía, todo lo que puedo lo paso a euros. Todo lo que puedo. Y me decía, y hablando de Bitcoin, me decía un día, bueno, pero claro, yo siempre tendré como un 20% en euros, digamos, de mi inversión y tal, para gastar. Porque no puedo tener el 100% de Bitcoin porque entonces, si no lo puedo gastar. Y yo le decía, claro que no, o sea, al revés, yo creo que tú tendrías, hombre, si tienes que afrontar deuda a corto plazo por la volatilidad, pues tendrías un porcentaje. Pero si no, tú tendrías todo en Bitcoin, igual que tienes todo en euros, si podrías. Porque solo tienes en CEDI, que es la moneda local, lo que tienes que tener para tu día a día. Todo lo que puedes lo pasas a euros. ¿Por qué? Porque mantiene su valor mejor en el tiempo. Punto. Y si lo pudieras tener en dólares, lo tendrías en dólares. Y si lo pudieras tener en Bitcoin, lo tendrías en Bitcoin. Si crees que Bitcoin es mejor reserva de valor. Entonces, yo creo que, aunque sea un dinero en potencia, su mayor caso de uso a día de hoy es como reserva de valor, sin ninguna duda.
porque falta adopción masiva, falta que yo pueda venir aquí y pagar el Uber en Bitcoin, falta que me pueda pagar el café en Bitcoin, que de hecho aquí pusimos en Doit con mi primo Félix un sitio para pagar en Bitcoin. O sea, cada vez hay más sitios y yo online puedo comprar lo que quiera, ¿eh? Yo puedo comprar un coche, puedo comprar lo que quiera online, Claro, puedo comprar un vuelo. O sea, sí que es verdad que sí que hay el desincentivo porque prefiero ahorrar en eso. claro. Pero, y estamos de acuerdo que su mayor caso de uso ahora es como reserva de valor, como ahorro, que yo creo que es un caso de uso seguramente el más importante. Es el caso de uso más importante de la historia de ningún activo, jamás, ¿no? Y por eso tenemos el oro y las mejores, o las joyas o lo que sea, todo aquello que preserve tu riqueza mejor en el tiempo, pues es el mejor activo que hay. Mejor activo. Y por eso el piso en Nueva York, en la mejor calle de Nueva York, vale el piso que es el más caro del mundo. Y en la mejor calle de Madrid es el que más caro del mundo, porque es escaso y porque es muy deseado. Ya está. Y mantiene su valor mejor en el tiempo que el piso en Murcia. Punto. Ya está. Muy bien, tenemos preguntas. Venga, vamos contigo. Muchas gracias, Leopoldo. Yo me llamo Pascual. Te quería preguntar o sea, bueno, yo imagino que tú como experto de Bitcoin, pues no comprarás ETFs de BlackRock de Bitcoin, sino que lo harás directamente a través de una wallet. Yo te quería preguntar un poco por tu setup, o sea, ¿usas una Ledger, usas wallets de papel, compras directamente a través de tu ordenador y luego pues, a través de qué intermediario compras, usas Binance o sí, en general, un poco cómo usas tu Bitcoin? Pues muy buena pregunta. Yo uso una cosa que se llama Cold Card, que es un dispositivo de Cold Wallet, que es igual que Ledger, igual que cualquier otro. Lo que pasa que, por ejemplo, Ledger ha tenido varios escándalos de que añadieron Ledger Live, que permitía como una puerta de atrás, básicamente, para que recuperar tus claves. Pero eso da también pie a hackeos, y de hecho los ha habido. Entonces, por eso no uso Ledger, uso uno que se llama Cold Card, que es solo de Bitcoin y que funciona muy bien. Y a la hora de comprar, está un poco, depende del perfil, esa es la realidad. Está plataformas más difíciles de usar, pero que son más privadas, más soberanas y que te puedan, que no tengan esa barrera de entrada de papeleo, de que dependas de una empresa que pueda quebrar o lo que sea, ¿no? Como ha pasado en el pasado. Entonces, hombre, si estás iniciándote en el mundo, pues no pasa nada por usar Bit2Me, Coinbase, Binance, Kraken, cualquiera de estas, que funcionan muy bien, son muy fáciles de usar y para pues meterte en el mundo, pues todos empezamos por ahí. Luego ya, si digamos nivel un poco más de experto o más en plan, oye, quiero comprar y que en mi dinero, o sea, o mi nombre no esté ligado a estos bitcoins, que digamos, comprar sin KIC, pues hay plataformas como Hodl Hodl, que se llama, o BISC, y bueno, hay unas cuantas más, pero bueno, esas son las dos más usadas a nivel, digamos, soberanía, privacidad, todo eso. En cualquier caso, si compras en Binance o en cualquier exchange, yo siempre recomiendo que vale la pena hacer el esfuerzo y un poco la educación en pasar esos bitcoins a un monedero externo y tenerlo tú de forma soberana y no depender en el fondo, una empresa, una startup tecnológica que pueda quebrar. ¿Qué es KIC, Cleo? KIC es Know Your Customer o Client y básicamente es todo el proceso de cuando te haces una cuenta en algún sitio, que te hacen una foto de tu cara, que tienes que mandar tu DNI, tienes que a veces mandar documentación fiscal, todo eso que guardan, que está muy bien, pero la realidad es que hay hackeos permanentemente, ¿no? Y ha habido recientemente un hackeo a Hacienda, un hackeo a cuentas bancarias, hay un hackeo en todo. Entonces, tu información que esté publicada de forma masiva te hace más vulnerable. Creo que tú tener la privacidad sobre tus activos y sobre tu dinero, sobre tu propiedad, tener esa privacidad es un poder y que no tienes por qué decirle a todo el mundo todo lo que gastas. O sea, ¿cómo es eso de que yo tengo que dar explicaciones al banco para sacar mi dinero que yo me he ganado? Y si crees que no tienes problema, si quieres intentar sacar 20.000 euros del banco, no puedes. No O vas a sea, poder. tienes que dar explicaciones, Sí. tienes que pedir un permiso a Hacienda y es tu dinero que te has ganado con tu trabajo y que quieres gastar en lo que a ti te dé la gana y no puedes. Entonces, eso es el mundo en el que estamos. Entonces, yo creo que tú tener una opción para poder comprar un activo monetario global, digital, descentralizado, que está limitado, que te protege contra la inflación y contra gobiernos corruptos. Todo eso
un activo que es único, que tengas la posibilidad de comprarlo de forma privada, me parece una oportunidad que no hay que dejar pasar. No hay que dejar pasar. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas tardes, Leopoldo. Yo te iba a preguntar, porque decías que no estás preocupado porque las instituciones entraran en Bitcoin. Quería preguntarte por los activos tokenizables, que se está hablando mucho ahora, si te preocupa el hecho de que se introduzcan, que sustituyan a Bitcoin y que sí que, o sea, no estén descentralizados. Claro, o sea, si me preocupan que no estén descentralizados, por ejemplo, sí, o sea, yo creo que para mí está Bitcoin y todo lo demás. Entonces, Bitcoin es el estándar, Bitcoin es el activo más descentralizado, absolutamente limitado, y que un poco salvaguarda todos esos principios de libertad, de soberanía individual y tal, y de no depender de un tercero, ¿vale? Poder mandar y recibir valor sin tener que pedir permiso, sin intermediarios, donde yo, si te quiero dar a ti 50 euros, te los doy y no tengo que pasar por un tercero, ¿vale? Que es un poco lo lógico. Entonces, toda la parte de tokenización me parece interesante, igual que los stablecoins, igual que muchas funciones y aplicaciones que se utilizan con la tecnología de blockchain, pero me parecen innovaciones más insignificantes si lo comparas con Bitcoin. O sea, me parece que es, oye, vas a poder pasar de tener acceso solamente en horario de oficina a la bolsa a poder acceder 24 horas al día, los 365 días al año. Oye, pues es una mejora, está muy bien. Que tú puedas acceder y comprar el token cuando te dé la gana a las 12 de la noche. Está muy bien. Ahora, ¿es un cambio de paradigma para el sistema financiero tradicional como lo conocemos? Pues no. Me parece mejoras. Me parece tokenización. Oye, yo puedo levantar un proyecto y tener acceso a mucha más liquidez. Oye, pues me parece me parece muy bueno. Y eso sí, siempre va a tener puntos de centralización mucho mayores, muchísimo mayores. O sea, sin duda, eso no es descentralizado. No tiene, o sea, me parece, es como una especie de acción mejorada. Es una participación a algo. Oye, pues yo voy a tokenizar este piso para que lo puedan comprar 100 personas. En vez de hacerlo a través de una empresa, pues lo hago con tokenización, que también depende de una empresa. Entonces, bueno, eso no me preocupa porque me parece otro animal, me parece otra cosa. Me parece que vaya a ser... No, Vale. no. Muy bien, vamos con otra pregunta aquí y luego tú y luego continuamos con la charla. Enciende, por favor. Hola, Leopoldo. Me he preparado aquí varias preguntas y no sé si me dará tiempo a todas, pero te quería preguntar un tema que lo has sacado antes, el de Michael Saylor con MicroStrategy, Sí. que actualmente hay cierta controversia porque ha vendido sus primeros bitcoins y luego quiere hacer una regulación para poder vender más bitcoins, así un poco por lo bajini. Y luego también, por lo que tengo entendido, tiene como dos acciones, puede ser. Una que da un dividendo de un 11,5 Scratch, Sí. SDRC. y Sí. luego otra que es simplemente de sin dividendo, que es por valor. Entonces te quería preguntar un poco por el descalabro que está habiendo ahora con MicroStrategy y las dudas que está habiendo sobre Michael Saylor y el modelo de Bitcoin. Pues mira, a ver, o sea, MicroStrategy es una empresa que ha sido pionera a la hora de invertir en Bitcoin y de ser la primera tesorera del mundo de Bitcoin, un poco de acaparar todo ese mercado. Me parece muy interesante los productos financieros que ha sacado, me parece interesante lo que está haciendo. Ahora, es una empresa con sus intereses particulares. O sea, desde el punto de vista de, oye, una empresa que acapare mucho Bitcoin, no me parece ni ninguna amenaza, ni no me parece nada. O sea, tiene 800.000 bitcoins, es la empresa que más tiene del mundo. ¿Tiene algún control sobre la red? No. ¿Tiene alguna posibilidad de manipular algo de control sobre el protocolo? No. Por lo tanto, o sea, a nivel, digamos, principios, no me importa para nada. A nivel empresa, pues estás comprando una empresa que depende de personas y que depende de regulación. Entonces, eso conlleva otros riesgos. O sea, no estás comprando Bitcoin. Estás comprando el Bitcoin, uno, apalancado y dos, a través de una empresa que los puede vender. Entonces, ahí depende un poco de, uno, pues sí que es verdad que una empresa que ha pasado de valer 1 billón en 2020 a valer 80 billion. Y ha entrado en el S&P y es una empresa que ha tenido mucho crecimiento y ha bajado mucho, por supuesto. A mí el hecho de que haya vendido me parece como una aberración, teniendo en cuenta que su campaña era todo, literalmente, no vendes tu Bitcoin, antes vende un riñón y ahora ha vendido.
aunque haya vendido 2 millones y tiene miles de millones, Tiene 847.363 Bitcoin. claro, que por $60.000, pues 20.000 millones ahora, ¿no? Dices. Sí, justo, vendió 20 bitcoins o por ahí, que es insignificante para lo que tiene, de los 800.000, pero como principio, pues a mí se me quitarían las ganas de invertir en cualquier producto de MicroStrategy. Sí que es verdad que tienes algunos de cash, de bonos convertibles, que son muy interesantes y que te dan un porcentaje muy alto sin riesgo. Me parece interesante, pero compraría Bitcoin antes, perdón. Tened en cuenta una cosa que está diciendo él, podéis tener el activo o podéis estar expuestos al comportamiento del activo. Y ese estar expuesto siempre va a tener un intermediario, una tercera parte a través de la cual tú te expones. Entonces, el que compra MicroStrategy o Strategy, como se llama ahora, compra una empresa. No compra Bitcoin, pero la compra porque como tiene acaparada una millonada de Bitcoins, pues se expone al Bitcoin porque su precio, el precio de la empresa, va a ir forzosamente vinculado a lo que haga el activo que tiene en sus cámaras acorazadas, vamos a decirlo así, ¿vale? Claro. Es igual que el que compra una minera de oro para exponerse al oro. La pregunta es, ¿y por qué no te expones directamente comprando la tenencia directa del activo? Claro. Porque aquí tienes ya el riesgo de empresa, que es a lo que está refiriéndose Leopoldo. Claro, y además va un poco, es incluso más exagerado porque, o sea, la gracia de Bitcoin es que te quitas intermediarios. Claro. Es decir, yo no quiero depender de nadie. Yo quiero poder mandar y recibir dinero sin pedir permiso a nadie. No quiero depender de un banco y de hecho surge para ir contra el establishment, oye, yo quiero que un banco que coge mi dinero, que lo gestiona mal, quiebra y yo me quedo sin mi dinero, que esto ha pasado. Entonces digo, vale, no quiero depender de nadie, yo quiero tener mi dinero. Y resulta que ahora llega una empresa y dice, no, dame tu dinero que yo compro. Y dice, un momento, o sea, estás perdiendo la lógica total de por qué este activo es novedoso, o sea, de por qué este activo es tan importante, estás quitando esa función y mantiene otras porque, oye, pues tienes exposición a ese activo, que va contra la inflación o lo que quieras. Pero le estás quitando una cualidad importantísima de por qué este activo existe. Yo quiero tener mi dinero y quiero tener el control de mi dinero y no depender de un tercero. Si yo lo compro a través de un ETF de BlackRock, si lo compro a través de MicroStrategy, si lo compro a través de cualquier otra vía que no sea yo tener mis Bitcoin, pues estoy delegando una gran parte de la función que hace Bitcoin tan importante. Eso lo vais a conocer como riesgo de contraparte. Es decir, te asumes el riesgo de que la parte que te permite la exposición al activo incurra en malas prácticas o quiebre, y eso es una cosa que tienes que tener en cuenta. Y lo vais a encontrar igual cuando saben de invertir en oro. Habrá gente que diga, no, mira, o tienes el oro o no tienes el oro. Un ETF de oro no es oro. Por mucho que te diga el emisor del ETF, está respaldado, yo conservo tantas onzas de oro o toneladas, según... No, vete tú a cogerlo, no lo vas a poder. Tú tienes una promesa de que el día de mañana pues te darán la revalorización del activo, o que si tú quieres te lo mandarán a tu casa, pero no tienes esa tenencia directa. Lo mismo que cuando invertís en el inmobiliario, una cosa es tener un piso y otra cosa es tener un REIT, que es una sociedad que tiene como activos inmuebles, oficinas, etcétera. ¿Estás expuesto al inmobiliario? Sí, pero no tienes inmobiliario. Y la diferencia es muy grande. ¿De acuerdo? Vamos con otra pregunta. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar, es una pregunta simple, pero quería saber si hoy en día es buen momento para comprar Bitcoin y si sí, qué porcentaje de la cartera debería representar el Bitcoin. Pues, a ver, hay un poco dos respuestas. Al final, ¿es un buen momento? Sí, pero es un buen momento, uno, porque Bitcoin llegó a valer $123.000 y ahora está en 60.000, o sea, más de un 50% de bajada. Pero incluso a 120.000 también te habría dicho que es un buen momento. Creo que siempre es un buen momento para comprar Bitcoin en el sentido en el que estamos en un activo que es emergente, que está en pañales, donde menos del 5% de la población tiene Bitcoin, donde hay un gran desconocimiento y donde ahora justo están entrando todas las instituciones. O sea, yo ahora mismo, ahora estamos abriendo mercado en Latinoamérica, solo con instituciones, y hay muchísimas empresas, family offices, fondos, pues, por supuesto market makers y tal, que solo están comprando Bitcoin y están empezando a abrirse a la idea de tener Bitcoin. Entonces yo creo que ahora, si lo puedes coger a una bajada de más de un 50%, pues es bueno.
Es muy bueno. Y olvídate de máximos históricos y de mínimos históricos, porque si haces un poco de zoom out, todo lo que dicen de Bitcoin es siempre lo mismo. Siempre se repite el ciclo y también se repite con las demás acciones. Pero con Bitcoin es más llamativo porque es cada 4 años el ciclo y se repiten los mismos patrones. Es decir, Bitcoin pasó de valer céntimos a $1, luego llegó un momento que llegó a 100, tuvo una bajada de un 90%, luego subió a 1000 y en 1000 era un poco, o sea, igual que cuando llegó a $1 había mucha gente que decía, joder, he vendido a 30 céntimos, tenía que haber aguantado $1, soy subnormal y tal, ya no, ya es muy tarde. Lo mismo a 1000, todo el mundo decía, ya es muy tarde, ya ha subido demasiado, ya es demasiado tarde. Lo mismo a 10.000 y lo mismo a 100.000. O sea, siempre es demasiado tarde y la respuesta es que nunca es demasiado tarde en el sentido, si haces un poco el global de, oye, estoy comprando un activo que pretende ser una reserva de valor global, que tiene es una herramienta. O sea, más allá de, tú dices, no, es que estoy especulando a que sube o baje mañana. Como herramienta, oye, ¿qué herramienta tengo yo ahora, a día de hoy, que pueda mandar y recibir sin intermediarios? No hay. O sea, no hay porque además todo el tema de remesas, te cobran comisiones, ya en México y todos estos países, hay casi del 15%, hay mafias, hay de todo. Oye, yo puedo mandar y recibir valor a cualquier parte del mundo sin depender de bancos, sin tener que esperar 7 días laborables, sin tener que mandar documentación y tal, a cualquier parte del mundo. Eso ya, para empezar, es una herramienta única. Luego, si encima resulta que es limitado y que no depende o sea, de ningún gobierno, de ninguna empresa. Joder, es que esto es único, a mí me parece único. Y la posibilidad de comprarlo. Yo creo que a vuestros nietos le diréis, yo compré Bitcoin por debajo de $100.000. Yo tuve la oportunidad y lo vi y vine a una charla aquí en un curso que hice en verano y me explicaron Bitcoin y dije, oye, pues voy a comprar un poco, porque me pareció la mejor forma de mecanismo de ahorro. Bueno, yo creo que, o sea, sin dar, digamos, recomendaciones, porque no, yo te puedo decir lo que yo hago, ya está, yo y como yo lo veo. Pero es un buen momento, sí. ¿Y cuál es la otra pregunta? Y el porcentaje de tu cartera, eso es que no puedo decir porque depende del perfil de cada uno. Porque si tienes deuda a corto plazo, tienes que pagar un alquiler, tal, no te puedo decir, oye, yo lo que sí te diría es, compra Bitcoin para por lo menos aguantarlo 4 años. O sea, hay una métrica en Bitcoin, es que si has aguantado Bitcoin mínimo de 4 años, siempre has ganado dinero. O sea, es imposible que hayas perdido dinero si has aguantado 4 años. Entonces, ¿quién pierde dinero? Pues la gente que entra en pánico de compro porque lo he oído en una charla un día y mañana veo que baja, vendo, porque ¿qué es esto? Yo creo que por eso es importante hacer el research y yo nunca digo compra Bitcoin, yo creo que, o sea, digo aprende sobre Bitcoin. Porque al final la convicción te la tienes que crear tú, si yo te lo digo, vas a comprar y mañana vas a vender. ¿Y en qué consiste aprender sobre Bitcoin? ¿A qué te refieres? ¿Leer libros y cuáles? Sí. ¿Ir a foros? Es decir, ¿hace falta estudiar mucho para empezar? Porque, por ejemplo, para comprar un fondo de inversión Sí. o contratar un gestor automatizado tipo Finicens, MyInvestor, Indexa, pues nada, vienes a Value School o te miras un vídeo y ya está, es poco Ya. más lo que te hace falta. Pero para Bitcoin dicen que hay una curva de entrada muy alta, muy grande, hay que leer, hay que estudiar y eso a mucha gente le desanima. Ya. ¿Cuánto es eso que hay que aprender? Acabamos de tener aquí a Gregorio, que tú lo escuchabas desde fuera, que decía, mira, para estudiarse la economía, o sea, para analizar un negocio no hace falta ni mucha contabilidad ni muchas finanzas, pues un poquito de sentido común, unos cuantos reportes que te lees y ya te da para hacer una decisión bastante fundamentada. ¿Con Bitcoin no ocurre eso? Pues mira, yo la respuesta que te diría es, creo que la gente, o sea, vosotros vais a entender Bitcoin muy rápido. Yo creo que al final lo difícil es cuando ya tienes aprendido un sistema, oye, vivimos en un sistema pues keynesiano, donde es consumo, consumo, consumo y deuda, deuda, deuda y desincentivo el ahorro, porque no tiene sentido. Y tengo que crecer a base de deuda. Si vives en el sistema, de repente decir, no, ahora voy a meter una cosa que incentiva el ahorro, pues tienes como 1000 formas de rebatirlo en tu cabeza para no convencerte. Si empiezas desde cero, realmente yo creo que es sentido común. O sea, es por qué yo voy a depender de otra persona para gestionar mi trabajo. O sea, el fruto de mi trabajo, me refiero, ¿no? Mi energía. O sea, yo gasto mi dinero en mi trabajo, ¿vale? En lo que sea. Gasto mi tiempo en mi trabajo, mi energía, mi todo. Me pagan con una cosa, ¿vale? Que resulta que pueden imprimir sin límite. Es decir, yo estoy trabajando por una cosa que otra persona puede imprimir, ilimitado. Y de hecho lo hemos visto.
O sea, en 2020-2022, el 40% de todos los dólares eran nuevos. O sea, se crearon nuevos. Entonces, no tiene lógica. Oye, yo quiero que me paguen a mí con algo que yo pueda ir acumulando y que por lo menos en un futuro valga lo mismo que me ha costado a mí trabajar. ¿No? ¿Cómo es eso de que, oye, en 100 años no vale nada? O sea, desde 1913 que se crea la Reserva Federal, ahora el dólar ha perdido el 98% de su valor. Y eso el dólar, que es la mejor moneda de los últimos 100 años. El dólar. Pues ya me dirás tú el resto. O sea, si yo he ahorrado en dólares, todo lo que te diría ahora vale prácticamente nada. Entonces, bueno, yo creo que ¿qué tiene sentido común para mí? Oye, pues Bitcoin. Oye, ¿cómo es a mí que me paguen una cosa limitada, que no pueda crear a alguien de forma arbitraria? Que yo pueda mandar y recibir, o sea, como un email. ¿Cómo es eso de que yo no puedo mandar y recibir? O sea, y yo creo que toda esta ola de innovación se parece mucho a la ola del de punto com, ¿no? El año 2000, cuando salen todas las empresas tecnológicas, se llamaban empresas de Internet. Todas no se tomaban en serio. Eran unas empresas de Internet porque eran digitales y de hecho todo el mundo hablaba de burbujas. ¿No? Está súper inflado porque esto no vale lo que dicen, no vale lo que dicen, no vale lo que dicen. Por supuesto, se quebraron muchísimas y las que se quedaron, pues no es que fuera una burbuja, es que ya no se llaman empresas tecnológicas, ya no se llaman empresas de Internet, ya las llaman empresas. Ahora Facebook no se llama empresa de Internet, se llama una empresa. Entonces, bueno, no sé si eso responde la pregunta. ¿Alguna pregunta más por la sala? Vamos a pasar el micro al fondo. Te voy a hacer a lo mejor una pregunta mientras le llega el micro a ella. ¿Aconsejarías lo que se conoce como DCA? Es decir, por ejemplo, cualquiera de ellos Sí. que diga, pues mira, yo voy a empezar a ahorrar 200 euros todos los meses Sí. y los voy a aportar a comprar ese valor, ese importe en Bitcoin al precio que esté cada mes. Cuando baje, pues mis 200 me comprarán más y cuando suba, mis 200 me comprarán menos. Pero ya me olvido, yo disparo esa transferencia, así voy haciendo poco a poco, acaparando y promediando el precio de mis Bitcoins. ¿Eso los exchange como Binance o Sí. Coinbase lo permiten? Sí, tienen mucho la función de DCA. Sí, esa me parece la mejor estrategia. De oye, yo si todos los meses puedo meter, lo que sea, 50 euros todos los meses, me parece la mejor estrategia. Y no mirar al precio, porque medir los tiempos con el precio es imposible, sobre todo en un mercado manipulado, como tú decías antes, que estaban un poco tirando el precio hacia la baja, eso pasa bastante, porque es un mercado pequeño y se manipula el precio. Y cuando ven que hay mucho apalancamiento, intentan liquidar a la gente, las casas de cambio. Y eso es porque es dinero gratis para ellos. Entonces, hay mucha manipulación en el precio, es imposible predecir el precio a corto plazo con tanta manipulación. ¿Y qué es lo mejor? Si puedo comprar Bitcoin, o sea, cada mes puedo ir comprando poco a poco, pues yo creo que la mejor forma de ahorro, a mi modo de ver. Muy bien, vamos contigo. Yo simplemente quería preguntar en plan tema impuestos, porque aunque Bitcoin sea una moneda, se usa como herramienta de inversión y entonces Ujú. cuando lo vendes pagas impuestos. Pero si tú te compras un coche con Bitcoin, ¿cómo funciona exactamente el proceso? Igual, o sea, tú pagas por la plusvalía, pagas como si estuvieras vendiendo ese Bitcoin en ese momento. O sea, es igual, es una permuta. O sea, tú puedes comprar activos con otras cosas en todo. La cosa es que te lo acepten. Pero tú podrías pagarme a mí con oro y yo te lo acepto. Lo que pasa es que tú tendrías que declarar la plusvalía de cuándo compraste el oro, cuándo lo has vendido y pagar pues el 20% del beneficio, ¿no? Más o menos, depende de qué tramo. Pero funciona igual que una acción. Si yo te puedo pagar a ti con acciones de Apple, pasaría lo mismo. Es decir, yo te mando acciones de Apple o las pongo a tu nombre y tendría que declarar la venta y la plusvalía que he recibido y tú recibirías las acciones. Así funciona. En ese caso, si Bitcoin se convierte en un método de pago, Claro. sería un poco problemático. ¿Cómo ves Claro. esta situación? ¿Seguiría igual? ¿Cambiarían las cosas? Es muy buena pregunta. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos han propuesto un proyecto de ley que es que todos los pagos por debajo de $200 estén exentos de plusvalía, ¿no? El tema es, lo lógico es que una divisa, o si se considera divisa, es que no tenga ese impuesto de plusvalía al consumo. Es un poco la idea. Entonces, es un tema regulatorio. Eso sería una traba muy gorda, efectivamente, pero sería así porque no está considerado como divisa a día de hoy en la mayoría de países, o en casi todos. Entonces, hay ese impuesto de plusvalía. Pero es un tema regulatorio que sí, a día de hoy sería otra traba más para que Bitcoin pueda ser utilizado, o sea, de forma masiva.
Pero vamos, que como la han puesto la traba, se puede quitar el día de mañana. Esto es una arbitrariedad por parte como- del regulador. Pero es igual que, o sea, Bitcoin no es considerado divisa en gran parte por la volatilidad, ¿no? De, oye, una divisa no puedes valer X y luego bajar un 50%. Pero la realidad es que hay muchas divisas que son mucho más volátiles que Bitcoin y son consideradas divisas perfectamente globales, o sea, sin ir, ya sea el peso argentino o el que sea, tienen una volatilidad brutal y son divisas. Y tú puedes pagar y ahorras y pagas y no pagas la plusvalía. Pero bueno, Vamos con una pregunta que había, bueno, pasas el micrófono. ¿Ya te he respondido? Vale, Sí. pues vamos con el compañero que está en el extremo. no me acuerdo tu pregunta de antes. ¿Te la has respondido antes o no? Sí, sí. Sí, vale, vale. Es que no sé. ¿De? Ah, Tokenización, Sí, sí. Hombre, Hola, buenas. Mi pregunta era sobre, has hablado mucho de Bitcoin y sus ventajas, pero esas ventajas no se pueden extrapolar, yo creo, a otras criptomonedas, que si ves que entonces que las demás criptomonedas no ves sentido invertir en ellas o no las ves interesantes. Y luego otra pregunta era sobre que toda la volatilidad que has dicho de Bitcoin, si no ves muy difícil que de aquí a un corto plazo consiga tener más confianza la gente en la propia moneda, si se considera divisa o como en el futuro. Es decir, o sea, que ahora mismo ya hay tanta desconfianza que es muy difícil recuperar la confianza en sí en Bitcoin. Pues mira, muy buenas preguntas. Primero, el tema de cripto versus Bitcoin, o sea, todas las demás criptos frente a Bitcoin. Yo apuesto solo por Bitcoin por, digamos, a nivel principios, de, oye, esta es la que soluciona estos problemas que creo que son los problemas más importantes que puede solucionar un activo como Bitcoin. Son interesantes otras criptomonedas y hacen cosas diferentes. Yo no las toco porque no me lo creo. Ya está. Creo que puede tener un valor, creo que puede... Esto hay muchas opiniones, ¿eh? Tú puedes tener... Pero es que, por ejemplo, si tú me dices Ripple, ¿vale? XRP, no sé si habéis oído. Oye, pues lo que queremos hacer es una plataforma de pagos para bancos y el tema es que ya tenemos los acuerdos, pero somos una empresa que nos hemos quedado con el 40% de la emisión y estamos prevendiendo a los bancos para que luego ellos os vendan a vosotros en beneficio y os usen como raíz de pago. Y yo digo, vale, ningún valor añadido, porque eso te lo hace cualquier stablecoin. Y me estás diciendo que una empresa que se ha quedado con el 40% del token, ahora resulta que se va a convertir en el medio de pago de todos los bancos centrales y de todos los bancos. O sea, no me lo creo. No, pero dicen, no, es que ya tenemos unos acuerdos con HSBC, con Santander y con BBVA. Pues muy bien, o sea, pues puedes hacer esa apuesta, ¿eh? Pero me parece una apuesta más al igual que yo puedo invertir en una empresa tecnológica. O sea, me parece ese nivel de riesgo o ese nivel de acierto. Y luego la otra pregunta era sobre la volatilidad, que si va a afectar demasiado a la inversión, ¿no? Futura. Yo creo que no. O sea, yo creo que toda tecnología es en adopción en ese. Creo que cada bajada hay mucha gente que se asusta y mucha gente que reafirma más su convicción. Entonces, la volatilidad para mí es una oportunidad. La volatilidad yo creo que es algo bueno y de hecho lo que significa es que es un mercado pequeño y que, por ejemplo, el euro y el dólar no son estables porque estén regulados o porque estén controlados, son estables porque tienen una masa monetaria que hace que si entran 30.000 millones o salen 30.000 millones no afecta al precio. En cambio, en Bitcoin sí. Entonces, no me preocupa para nada. De hecho, ojalá tarde más la parte institucional en entrar y que os dé tiempo a acumular más Bitcoin. muy bien. ¿Qué tiene la siguiente pregunta? ¿Todo correcto? Aquí en la primera fila. Yo quería hablarte sobre un tema más actual, sobre lo de Binance, que todo el revuelo que ha habido también estas últimas semanas, Con Mika, ¿no? sí, que Sí. se ha retirado la licencia y todo eso, ¿cómo puede afectar eso a Bitcoin? Porque si quitas Binance, entiendo que es de Europa solo, Sí, estás quitando uno de las exchanges más grandes del mundo, Sí. si no el que más. sí, el que más. Entonces eso a corto plazo puede perjudicar a Bitcoin porque es un portal de compra que ya se elimina y por lo tanto es muchas personas que comprarían Bitcoin no tienen la opción de Binance para comprar. ¿Cómo ves eso? Totalmente. Mira, y además yo eso lo he vivido muy de cerca porque nosotros teníamos la licencia del Banco de España, aparece Mica, entonces tu licencia automáticamente tiene fecha de caducidad y te tienes que
te tienes que incluir en la licencia MiCA sí o sí, tienes que aplicar. O te retiras o mejoras tu licencia MiCA. Nuestra empresa, por ejemplo, también, o sea, el tema es que ellos han aplicado para la licencia MiCA y les han rechazado. Creo que han aplicado en Grecia. Uno, yo creo que van a seguir aplicando y la van a conseguir. O sea, que es un tema de que le han hecho un primer rechazo, pero van a seguir aplicándola porque no tienen otra. Dos, hay zonas grises de tú puedes seguir ofreciendo servicios a gente en Europa si ellos son los que te buscan a ti. Bueno, la parte de retail igual no funciona tan así, pero bueno, yo creo que va a tener un impacto para el ecosistema en Europa, pero tenemos Kraken, que es un pedazo de exchange. O sea, el tema es, BBVA, por ejemplo, ahora ofrece comprar Bitcoin. Tú puedes comprar el Bitcoin a través de BBVA España. Santander ha aplicado para licencia. O sea, tienes grandes bancos y toda la parte institucional local que está ofreciendo. Tienes Bit2Me. O sea, Bit2Me seguramente en España sea más, tenga más presencia que Binance, por ejemplo. Aunque Binance es el proveedor de liquidez mayor del mundo, de cripto. Yo creo que es una noticia mala, pero también muy esperada. O sea, está muy... A nosotros no nos lo han dado tampoco y mi empresa la hemos puesto en on hold en Europa. O sea, y lo que pasa es que ellos son los número uno en Asia y ahora pues eso, por eso van a empezar más con Latinoamérica. Pero están súper estrictos y no están dando licencias y eso pasa en general, oye, estás en una industria nueva que no saben, ellos, o sea, en general están perdidos. O sea, de, oye, vamos a ir dando solamente a BBVA y a lo superinstitucional y poco a poco irán dando más. O sea, que se la van a dar seguro, lo que pasa es que va a tardar más y ya está. Muy bien. Hay una pregunta al fondo de la sala, le pasamos el micrófono al compañero. Buenas tardes. Gracias. Quería preguntarte en cuanto al riesgo de la computación cuántica con las criptomonedas y la blockchain, porque es algo que este año y medio, con todo el boom de inteligencia artificial, que bueno, con la computación cuántica se está hablando bastante, quería preguntarte para ti qué riesgo supone, si van a cambiar a blockchain, si está modificando ya, que creo que en algunas, pero bueno, todavía no está muy claro, y si lo ves un riesgo real, algo que todavía quedan 15, 20 años, no como 5, como decía el CEO de Nvidia, y hay otros, pero bueno, quería preguntarte sobre tu opinión. Buenísimo. Mira, sí, o sea, sí que es verdad que llevan como 10 años diciendo que siempre estamos a 4 o 5 años de que se hackee todo. La realidad es que el blockchain de Bitcoin en concreto es el sistema digital más seguro que existe. Y la prueba está, y de hecho por eso creo que esto es algo bueno para Bitcoin. La prueba está en que muchos sistemas, muchas empresas están implementando la tecnología blockchain para su base de datos. O sea, están justamente implementando esa tecnología para prevenir esos futuros hackeos, ¿no? Entonces, como Bitcoin es el sistema digital más seguro que existe, ¿qué se va a hackear primero? O sea, me preocupa mucho más mi cuenta en el Banco Santander que Bitcoin. O sea, tus cuentas, cualquier sistema digital financiero es 1000 veces más susceptible de hackeo que Bitcoin. Entonces, cuando empiecen a hackear todo, la computación cuántica, pues ya nos podemos preocupar sobre Bitcoin. Pero todavía yo creo que, uno, no está tan cerca como creen y la progresión no va a ser tan abismal como piensan. Y luego que el tema de la computación cuántica, hay otro tema que es la estabilidad. O sea, tiene que mantenerse estable durante mucho tiempo, consume muchísima energía y eso es otra crítica, por supuesto, que le hacían a Bitcoin de malo para el medio ambiente. Y ahora se acabó esa crítica precisamente por la IA, porque ahora la IA necesita infinitamente más consumo de energía y ya no es un problema, ahora es algo buenísimo. O sea que para mí no me preocupa nada. Creo que si en un futuro llega, pues se implementarán formas de prevención y de mejoras, pero tampoco hay ninguna garantía de que ese momento llegue y que esa singularidad pueda hackearlo todo y tal. O sea, tienen más riesgo los misiles nucleares que Bitcoin ahora mismo. O sea que... Muy bien. Antes de que empezáramos a hablar con Leopoldo, ya sabéis que tuvimos a Gregorio Hernández, que nos comentó que para él, que te pagasen dividiendo las acciones y que pudieras vivir con esa renta, y encima, sin vender las acciones, sin vender tu activo, tú tienes una renta en moneda fiat, que es como se llama la moneda del euro en la zona en que tú vives, que te permite vivir, ¿vale?
eso en principio no se puede conseguir con Bitcoin, porque Bitcoin no genera un flujo de rentas. Por eso mucha gente, lo vais a escuchar seguramente esta semana, muchos inversores dicen, yo por ejemplo a Bitcoin o al oro no lo considero activo de inversión porque no genera un flujo de rentas que yo pueda valorar. Para valorar algo tiene que generar un flujo de rentas que yo pueda descontar a futuro y traerme el valor futuro al presente y decirte cuánto vale eso hoy, en función de lo que me generará en X años. Eso con el oro no ocurre y con Bitcoin tampoco. Pero para Gregorio era fundamental poder vivir de tu activo y además sin venderlo. Yo sé que dentro del mundo de Bitcoin se habla, aquí se ha comentado alguna vez en Value School, de pignorar tus Bitcoins. De forma que no vendes el activo, que es lo que a Gregorio le encantaba, no tener que vender. Tú recibes una renta en forma de préstamo, que además no paga impuestos, los préstamos no pagan impuestos, del cual tú vives. Y simplemente tienes que pagar las cuotas del préstamo hasta su devolución y vuelves a repetir el proceso. Esa es la forma de hacer el puente entre el activo que sigue cobrando valor y el hecho de poder vivir de mi activo sin consumirlo. Esa es una forma buena, porque luego sé que el ecosistema, por llamarlo así, de empresas Bitcoin está generando formas de medios de pago que tú al final acabas pagando en euros contra una reserva de Bitcoin que tienes y ellos te dan esa tarjeta que te permite... Es decir, esa necesidad está. La forma de pignoración es una vía de cubrirla. La forma de pagar contra los Bitcoin o pagar en satoshis, por ejemplo, se está haciendo. Es decir, porque tú me estás hablando todo el rato de la utilidad principalmente de transferir, de ser soberano y de preservar tu valor. Pero cuando yo quiero vivir de lo que me generan mis Bitcoin y no generan nada, o generan tanto que no me los quiero gastar, resulta que dices, ya, pero para lo que yo quiero un patrimonio no me sirve, que es para poder vivir de él y dejar de trabajar, despedir a mi jefe, como se dice, etcétera, etcétera. Sí, o sea, eso, por ejemplo, BBVA Suiza ahora acepta Bitcoin como colateral para pedir un préstamo. Hay herramientas y hay empresas que se dedican ahora a eso, a coger tu Bitcoin de colateral y te ofrecen un préstamo, que en definitiva es apalancarlo. O sea, vamos a ver, eso tiene su riesgo también. Y también conozco muchas historias de liquidaciones. Al final, estás con un activo muy volátil, donde no es imposible que haya bajadas de un 80%, como las ha habido cada 4 años los últimos 16 años. Ahora estamos en una bajada de casi un 60%. Y entonces, ¿hay algún tipo de deuda y de pignoración que pueda ser interesante para tú poder vivir sin tener que venderlos? Sí, sin duda. O sea, yo creo que es una herramienta muy interesante, pero es también muy particular de cada situación. Pero sí, o sea, yo creo que eso va a ser una forma y cuando esté más pulido, y de hecho yo creo que Bitcoin con el tiempo se irá haciendo un poco cada vez menos Más volátil, ¿no? estable. A medida que vaya creciendo un poco en volumen. Y yo creo que eso va a ser muy atractivo, pero sí. Os lo digo porque acabo de introducir una forma muy interesante, es decir, si el día de mañana, a raíz de que habéis venido al curso de Value School, empecéis a invertir y os juntáis con una cartera de 6 cifras o de 7, Sí. con, no sé, 40 años o 50 años, dices, es que yo puedo vivir de mi cartera sin tener que venderla. Yo voy al banco y pido un préstamo contra una parte de esa cartera. Y yo lo que tengo que tener es una fuente de ingresos por algún lado que me permita todos los meses pagar la parte de la cuota del préstamo hasta que lo devuelvo. Y dices, es que yo puedo vivir de mi cartera sin comérmela. Totalmente. Yo creo eso es una herramienta importante, sobre todo eso, con un activo que no te genera rendimiento en el flujo de caja. Pero sí que, o sea, podemos hablar de herramientas como Stretch o STRC, que sí que te dan una rentabilidad a tu Bitcoin o a tu acción, y que es básicamente tener dólares con una rentabilidad. Pero yo huiría de todo eso. O sea, hay una entrevista de Mario Conde muy buena que dice él, también es verdad que habéis hablado de muchos activos financieros y que esto, bueno, pues hay todo tipo de intereses y tal. Pero sí que es verdad que todo aquello que te genere un interés, piensa que luego hay una inflación subyacente que no es real la que te venden. O sea, vamos a ver. Inflación históricamente es la subida de precios de bienes y servicios de una economía, ¿vale? Entera. La inflación a día de hoy es
el IPC, que es una basket of goods, o sea, Una una cesta de bienes y cesta de la servicios. compra, que van cambiando a criterio Del político. arbitrario para que salga una inflación determinada, que suele ser alrededor del 2%, 3%. Entonces, es una cifra muy engañosa. Si tú miras los precios reales, estamos hablando que de media los últimos 100 años ha habido un 7, un 8% de inflación anual perfectamente. Entonces, bueno, o sea, todo, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ya está. No voy a dar más porque, pero bueno, no hay conflicto ahí. Vale, pues queda claro. Te voy a hacer una pregunta de un alumno que está viendo la retransmisión. Dice Asier, públicamente se sabe que Satoshi Nakamoto tiene como 1 millón de bitcoins guardados desde el principio. ¿Cuál es el riesgo real si el tío despierta mañana y decide venderlos todos de golpe? Sí, o sea, esos son, cuando se crea Bitcoin, hay unos Bitcoins que se van minando, y al principio pues solo estaba Bitcoin y 3 más que minaban, entonces se le atribuyen a él una serie de Bitcoins que nunca se han movido, ¿no? Porque la gracia de Bitcoin es que es una base de datos pública. Tú puedes ver todos los movimientos cada 10 minutos y puedes ver históricamente cada transacción desde que se creó. No sabes a quién va, porque son direcciones, pero ves todo, ves todas las transacciones. Entonces, se le atribuye una serie de Bitcoin que suman alrededor de 1 millón y entonces que no se saben, uno, si esos Bitcoin, esas claves privadas fueron quemadas y por lo tanto eso está perdido, o si esta persona o grupo de personas tiene ese Bitcoin y en un momento dado los pueda vender. La realidad es que desde el punto de vista protocolo no tiene ningún poder, o sea, no puede, por tener 1 millón de Bitcoins, no tiene ningún tipo de poder sobre el protocolo. No puede hacer nada diferente que tú no puedas hacer con un Bitcoin. Sí que es verdad que si se despertara mañana y empezara a vender todo eso, pues afectaría mucho al precio. También a nivel de descentralización sería lo mejor que puede hacer. Ya está. Entonces, sería un poco una bajada de precio, una presión vendedora brutal, pero estamos hablando del 5% del suministro. O sea, pues si se vende el 5% del suministro de lo que sea, pues su precio va a bajar mucho. Y la liquidez que tenga, pues mucho se la va a comer. Pero a efectos, todo lo demás no tiene ningún tipo de relevancia. O sea, simplemente una bajada de precio. Igual que si Michael Saylor mañana empieza a vender, en vez de 3 millones de dólares en ventas, si vende 800.000, pues el precio bajaría muy rápido. Muy bien. Bueno, pues como sabéis, regalamos libros a los invitados y ya habiendo escuchado a Leopoldo toda la importancia que le otorga a la soberanía individual, a la autonomía, a la ausencia de un tercero que tenga que darte permiso para hacer cualquier cosa, le vamos a regalar el libro de Michael Huemer, editado en nuestra colección con Deusto, titulado El problema de la autoridad política. Os leo el subtítulo. Un ensayo sobre el derecho a la coacción por parte del Estado y sobre el deber de la obediencia por parte de los ciudadanos. Veis que no es especialmente finito, pero confío en que lo disfrute mucho en este verano y sea un recuerdo de Value School, del grato rato que hemos pasado con él de esta hora, por la cual te damos gracias, Leopoldo, con este aplauso que te has ganado a pulso. Gracias. Muchas gracias.